Muy buenas tardes. Continuamos con nuestro estudio de la poesía hebrea, de ciertas características de la poesía hebrea que nos van a ayudar entonces a entender y a poder interpretar la Biblia de una mejor manera. Estamos en la clase de principios de hermenéutica. Mi nombre es Rafael Pérez y estamos aquí comentando estas reglas que nos van a ayudar a crecer en nuestra interpretación bíblica. Ahora vamos a hablar de una figura o un recurso literario que encontramos en la Biblia muy especial, y estas son las parábolas. Dentro de la enseñanza de Jesús, las parábolas ocupan un lugar o un espacio muy grande, muy prominente. La parábola es una narración más o menos extensa de un suceso imaginario en el que, por comparación, por deducción, se encuentra entonces una lección moral o una lección religiosa o una lección espiritual. Parábola significa, desde su etimología, poner a un lado o comparar, cuando se pone dos cosas y las compara, ¿verdad? El uso de las parábolas era común tanto entre griegos como judíos y son una expresión entonces de una imagen. Eso es lo que va a tener la parábola. Que la parábola, al ser narrada, nos va a presentar una imagen, una representación mental a través de la cual vamos a comprender ciertas ideas que de otra manera pueden resultarnos abstractas. La utilización de las parábolas va a facilitar la transmisión y comprensión de verdades espirituales. Es por eso que Jesús va a utilizar muchas parábolas en el Evangelio, porque es la manera en que la gente va a entender. Muy bien. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? Definitivamente el propósito de las parábolas no es obscurecer la enseñanza, sino al contrario, es simplificarla. El propósito de la parábola es iluminar una verdad a través de la narración de esta historia, que es la parábola. Sin embargo, en el Evangelio nosotros leemos, ¿verdad?, que los judíos, cuando escuchaban las parábolas, en lugar de entenderlas, las malinterpretaban. Pero bueno, ese ya es un asunto que se narra ahí en el Evangelio. Pero el propósito de las parábolas es esclarecer. ¿Cuáles son las temáticas y clasificación de las parábolas según las va a presentar Jesús? Bueno, una de las primeras que nosotros podemos encontrar es las parábolas que tienen referencia a la llegada del reino. En varias parábolas, Jesús va a presentar a través de las parábolas la llegada del reino. Por ejemplo, vamos a ver Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, donde habla de la parábola del sembrador. Habla de que la tierra llega, la semilla que es puesta en las diferentes tierras. Y esta parábola nos habla de la llegada del reino. Él, en la explicación, ¿verdad? Él nos va a decir eso también. Otra clasificación de las parábolas de Jesús tienen que ver con el reino que progresa, el reino que crece, el reino que sigue avanzando, ¿no? Un ejemplo clásico podría ser el, el, este, la parábola de la semilla de mostaza, que siendo la semilla más pequeña se planta y crece y aún las aves vienen, dice Jesús. Ese es el reino que progresa. Otra otra clasificación de las parábolas es el reino en su manifestación futura. Por ejemplo, en Mateo, aquí mismo, Mateo 13, 30, ¿no? Cuando habla de la parábola del trigo y de la cizaña. Él dice que van a crecer la cizaña y el trigo juntas. Y entonces hasta en el versículo 30 él va a decir, déjenlas que crezcan juntas, al tiempo de la siega, los segadores van a separarlas. Entonces, una parábola que habla del reino en su manifestación futura.
¿Cómo podemos hacer la interpretación de las parábolas, hermanos? ¿Cómo podemos interpretarlas? ¿Usted se acuerda del ejemplo que ya hemos puesto de la parábola del buen samaritano y cómo si no hacemos una correcta interpretación, la aplicación que vamos a hacer es equivocada? Bien, ¿cómo podemos hacer? Lo primero que debemos hacer es que entender que cada parábola pretende dar una enseñanza básica y que nuestra tarea como intérpretes es extraer la enseñanza básica de la parábola y no pretender ser nosotros quienes enriquezcamos la enseñanza. No, pues aquí esta parábola enseña esto, pero yo le voy a meter esto más para que se enriquezca la enseñanza. No, vamos a ir a interpretar y extraer la enseñanza básica. En toda parábola se debe distinguir entre el continente y el contenido, entre la imagen y la realidad que la imagen representa, entre los detalles del relato y las enseñanzas que se entraña. Y es el contenido, la realidad de la enseñanza, lo que se debe buscar. Por ejemplo, en la enseñanza, en la parábola de la semilla de mostaza, no debemos perdernos en tratar de decir, bueno, ¿y por qué surgió la semilla de la mostaza? ¿Y cómo es la mostaza? ¿Y cuáles son las aves? No, vayamos a lo que esa realidad pretende ilustrar, lo que esa historia contiene en sí misma. Volvamos al ejemplo del buen samaritano. No pretendamos desmenuzar la palabra para decir Jerusalén significa esto, el que va en el camino a Jericó es esto, Jericó significa. No, la parábola en sí misma, ¿qué contiene? La narración es el contenido, perdón, es el continente. Y lo que queremos nosotros entender es el contenido. ¿Cuál es el contenido de la parábola? Entonces, en lugar de desviarme en todo lo que dice la parábola, que sí es importante, yo debo concentrarme en qué enseña. Y la parábola del buen samaritano, hemos dicho, enseña el hecho de que yo soy el prójimo de todo aquel que está en necesidad. Y yo debo verme como prójimo, ¿no? Esa es la idea. Bien, vamos a ver, normas interpretativas. Determinemos la verdad central. Esta es la regla más básica para la interpretación de los textos parabólicos. Debemos preguntarnos, ¿qué quiso enseñar Jesús aquí? Por ejemplo, eh, en la parábola de la perla de gran precio, el mercader que vende todos sus bienes para comprar esa perla. No nos distraigamos. Es que vender esto es eso, no. ¿Qué quiso decir Jesús? La verdad central de la parábola, ¿qué es? Y la verdad central es que lo más valioso que el hombre puede encontrar es el Evangelio. Lo mismo con el tesoro que está enterrado, ¿se acuerda? Encontró un tesoro y entonces fue y vendió todo lo que tenía para comprar ahí. Eso es lo más valioso, el valor del Evangelio. Eh, Determina entonces la verdad central. ¿Cómo determinamos la verdad central, hermanos? Bueno, hay que ver cómo es el contenido de la parábola. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Cuál es el carácter que expresan? ¿Cómo va transcurriendo la acción? ¿Llega algún clímax? ¿Hay un punto culminante? Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. ¿Cuál es el punto culminante? ¿Dónde se da el punto de inflexión en la historia? Probablemente donde dice no y volviendo en sí. Aquí cambia toda la historia. Es lo que nosotros debemos entender, buscar en la parábola para poder interpretarla. La ocasión, cuando la contó Jesús, ¿qué estaba pasando cuando Jesús contó la parábola? Por ejemplo, la parábola del buen samaritano. ¿Cuál es la ocasión? Bueno, uno que vino a ponerle una trampa y que se quiso justificar delante de él, diciendo, pues yo no sé quién es mi prójimo. Entonces Jesús, a esa es la ocasión y cuenta la parábola. Identificar esto me va a permitir a mí analizar la parábola y presentar entonces su interpretación de manera correcta. El fondo cultural, existencial. ¿Qué elementos culturales está incorporando Jesús? ¿Qué elementos culturales vemos ahí que están siendo rotos?
Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo. Mm, Porque es que el hijo vuelve para decir que quiere ser siervo, que ya no es hijo. ¿Qué nos enseña que el padre salió y corrió y lo abrazó? ¿Por qué le puso anillo? Todos son elementos culturales que nosotros debemos entonces también interpretar dentro de la parábola. El posible paralelismo con otros textos, es decir, esa parábola está siendo contada por otros, por otros evangelios, o aparece solamente en este evangelio. Si está contada en todos los evangelios, ¿por qué la contaron todos? Si no está contada en todos los evangelios, ¿por qué la omitieron? Preguntas que debemos hacernos para también interpretar la parábola. Y observaciones hechas por el propio Jesús. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Él la explica, él dice, esto significa. Entonces, nosotros ya no tenemos por qué buscar mayor explicación. Ya Jesús la explicó. Y cómo la enseñanza de la parábola se corresponde al contenido del Nuevo Testamento o al contenido canónico, toda la Biblia. También es otra manera. Ujú. Y de esta manera nosotros, hermanos, podemos estudiar las parábolas. Yo espero que haya quedado claro para usted cómo estudiar las parábolas. Los libros que yo le recomendé le pueden